idea es hoy acercarnos un poquito a la historia en este día tan particular, en los 69 años de la desaparición física de María Eva Duarte de Perón, que cuando vos le preguntás a cualquier persona conocedora de la historia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Perón? Hablamos de conquistas de derechos, ¿no? Por sobre todas las cosas. Sí. Más allá de la ideología política, fue una mujer que sus discursos en cuanto a la acción social fueron discursos y acciones en función de los derechos, sobre todo de las mujeres, la visibilización de la mujer no como alguien que está para servir, sino para acompañar, ¿no? Y un poco que ahí es como que empieza a cambiar el paradigma el lugar que ocupa una mujer en una pareja, en una familia, ¿no? Sí, desde ese lugar se me ocurre pensar que ella también es la generadora de este espacio. Pero no todo, sabemos que no todo fue color de rosas, no todo tuvo un final feliz para con Eva, pero por sobre todas las cosas, después de su muerte, aún después de su muerte, el odio del que fue víctima, por supuesto, siguió y le dieron continuidad, ¿no? Porque pasada la Revolución del 55, el cuerpo de Eva es, después de esos tormentosos golpes, de esos tormentosos días del golpe, que Pedro Ara, quien era el médico que fue el que tuvo a su cargo el proceso de embalsamado de su cuerpo, tenía que finalizar ese trabajo, ¿no? Es un trabajo que lleva tiempo y esperaba las instrucciones de su compañero, de Perón. Pocos conocen todavía dónde lo que esconde el edificio de la CGT en ese sentido, ¿no? Porque pasó a manos de la Marina en el momento del golpe del 55. Ahí Pedro Ara, el médico que la embalsama, es quien abre las puertas de la capilla y los militares descubren que en el centro de la sala había un cuerpo que yacía sobre una losa de cristal suspendida del techo por cuerdas transparentes. Parecía abrir la capilla era ver a Eva, parecía que levitar, cuando en realidad todo lo que había alrededor era cristal, ¿no? Y un halo una especie de halo de luz azul, que es lo que generaba esto, era el líquido que llevan los cuerpos adentro que después de pasar por el proceso de embalsamamiento, ¿no? Hablan de un cuidado y de un tratado sobre el cuerpo de Eva en cuanto al proceso, que la hizo aún más bella que en vida, ¿no? La verdad es que terrible. Bueno, el espectáculo impresionaba sobremanera, ¿no? Y por supuesto que los militares que tenían a cargo en ese momento, que se habían apropiado un poco de la sede de la CGT, también se hacen cargo de ese cuerpo, ¿no? Un cuerpo que era un botín de guerra, definitivamente. Era hacer el daño más extremo al peronismo de la Argentina, ¿no? Agarrarse del cuerpo de Eva y llevárselo. Tanto es así que se lo llevan, porque la cúpula golpista resuelve hacer desaparecer ese cuerpo, que difiere, por supuesto, hay quienes difieren de esto, ¿no? Pero los más extremistas proponen quemarlo, incluso lanzarlo al mar. Sin embargo, los escrúpulos religiosos se imponen ante la decisión de una sepultura cristiana, pero clandestina. Entonces, el general Aramburu, que es el hombre más fuerte en ese sentido en ese momento, junto al teniente coronel Carlos Muriconin, que es el jefe del Servicio de Inteligencia del Ejército en ese momento, deciden, el 22 de noviembre del 55, irrumpir en la CGT y secuestrar el cuerpo. Durante meses y en contra de las órdenes recibidas, Muriconin deambula con el cadáver a bordo de una furgoneta por distintos lugares de lo que hoy es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y finalmente lo esconde en la guardilla de una casa una de las casas de sus subordinados, que por supuesto el subordinado tenía terror a lo que pudiera suceder, ¿no? Al tener el cuerpo de Eva allí en su casa. ¿Vos conocías esta historia? No tan así en profundidad verdaderamente, ¿eh? Bueno, Muriconin decide entonces llevarlo al edificio del Servicio de Inteligencia del Estado y ocultarlo en su propio despacho, en un cajón de madera, para material de transmisiones. Mirá hasta dónde el destrato y el maltrato, ¿no? La aversión que sentía por Evita se troca con la atracción obsesiva que le genera ese cuerpo, lo contempla, lo manosea, practica la necrofilia sobre el cuerpo de Eva, ¿no? Ensañada con esa extraña belleza
de ese cuerpo sin vida, ¿no es cierto? Además que hablan de alguien que enloquece a partir de haberse hecho cargo de esta circunstancia, que se mete en el alcohol, que se embebe en el alcohol, porque cree ser el poseedor de un trofeo y comete esta imprudencia de exhibirlo ante unas pocas personas. Esto llega a oídos del general Amuru, quien lo releva, lo castiga y busca a otro miembro de la inteligencia militar como el nuevo ejecutor de sus órdenes. Es el coronel Héctor Cabanillas, que es primero antiperonista y con 3 intentos fallidos de acabar con la vida del general va a ser el encargado de la evasión y el destierro de estos restos. ¿Por qué? Porque deciden enterrarlo afuera, en el exterior, se lo llevan, permanece secreto en las instalaciones del Servicio de Inteligencia, pero el miedo del gobierno es que caiga en manos equivocadas, entonces se lo llevan de la Argentina. Deciden, extraditar el cuerpo, ¿no? Una cosa así. Claro. Tremendo, la verdad. No se puede creer. La verdad que sí, y por supuesto que la vuelta del cuerpo de Eva fue un momento importante, ¿no? Sí. Por supuesto, porque la solución es sepultar el cadáver en el extranjero, en Italia precisamente. Cabanillas urde un plan para que participe la cantidad menos posible de gente, con la ayuda de miembros de la Iglesia Católica argentina e italiana, y estos se prestan a colaborar porque, entienden que el caso como un gesto cristiano de preservación del cuerpo, ¿no? Eso de darle cristiana sepultura, digamos, ¿no? Una cosa así. Claro. El gesto se da con la anuencia de Pío XII, que une la conjura de la política y la religión, ¿no? El último escondite del cuerpo de Eva antes de la evasión es un cine de Buenos Aires. Ahí los espectadores acuden a la sala ignorantes de que allí, tras la pantalla, está el cuerpo de Evita. Ahí aguarda a que Cabanillas ultime los detalles para embarcarlo en la bodega de un mercante con rumbo a Génova. 2 miembros de la inteligencia argentina viajan acompañando al féretro de María Maggi de Magritis, que es la nueva identidad de Evita, la misma con la que es enterrada en el Cementerio Mayor de Milán el 13 de mayo de 1957. El cuerpo de Eva es una moneda de cambio, digamos, ¿no? Porque permanece como secreto de Estado durante 15 años y en junio del 70, Montoneros, el grupo armado del peronismo revolucionario, toma a Evita como símbolo de su lucha contra la dictadura y se suma al clima de violencia del país con un golpe que lo estremece. Secuestra y ejecuta entonces a Aramburu, acusándolo, entre otras cosas, de la desaparición del cuerpo de Eva. Al año siguiente, la misma dictadura, forzada por la inestabilidad del país, busca un acuerdo que le dé salida a su régimen militar mediante unas elecciones. Pero en ese acuerdo, lo que se quiere contar es con Perón, exiliado en España, para que entre estrategias diseñadas para ganar su apoyo también se hable de la devolución del cuerpo de los restos de su esposa, porque no podía ser que no se supiera dónde estaba. Claro, habían cambiado hasta la identidad, ¿no? Bueno, 2 personajes que vuelven a la escena son Cabanillas, ahora artífice de la exhumación y el traslado, y quien lo entrega en la residencia en Madrid el 3 de septiembre de 1971. Ahí Pedro Ara, es el médico, como te decía al principio, que se encarga de verificar la identidad de los restos, prácticamente intactos, salvo algunas lesiones en los pies y en la nariz. Pero era la única persona que podía dar fe de que ese era el cuerpo de Eva, ¿no? En 1973, Perón inicia su tercer mandato como presidente de la Argentina, mandato fugaz porque no llega ni al año, porque la viuda, su nueva esposa, ahora viuda, María Estela Martínez, lo sustituye. Ahí el cuerpo de Evita había quedado en Madrid. Entonces Montonero secuestra esta vez el cadáver de Aramburu para obligar a la presidenta a repatriarlo. El chantaje tiene resultado positivo y el 17 de noviembre del 74 los restos de Eva vuelven a la Argentina, vuelven a su Argentina natal. En marzo de 1976 el golpe de Estado, el golpe militar, cívico y eclesiástico, cancela el proyecto de vuelta y antes de ocupar la residencia presidencial ordenan desalojar la cripta y dar sepultura a la pareja Perón-Perón en un camposanto de la Chacarita, ahí, ¿no? En el cementerio de la Chacarita. Evita a 8 metros de profundidad, en el panteón de el elegante cementerio de la Recoleta, entre renombrados aristócratas y militares, y bastante que desprecian, ¿no?, que esté ahí, y desde entonces nunca faltan flores frescas ahí, en ese lugar, después de tanto viaje que tuvo, después de muerto. Sí, la verdad que bueno, una historia que
que no deja de generar impacto, ¿no? A partir de lo que ha sido también una especie bueno, de profanación Exacto. del cuerpo de Evita, verdaderamente casi, bueno, con vestigios así de situaciones prácticamente irreales, ¿no? Personas que directamente, como decías vos, Meche, tuvieron un momento de locura a partir de lo que era el cadáver de Evita con bueno, lo que fue la práctica de la necrofilia. La verdad que eso, la verdad, me llamó mucho la atención. Me quedé descolocado en algún punto Sí, y hay como un lapso de tiempo bastante prolongado entre que ella fallece hasta que mucho, llega sí. a Italia, ¿no? A Milán. Mucho, Son mucho, como bueno, 5 porque años. también esto que digo, y es importante recalcarlo, la ayuda que recibieron los militares argentinos por parte de la Iglesia, Claro, tanto argentina como italiana, claro. ¿no? Porque las cosas más terribles que nos pasaron en la Argentina siempre tuvieron que ver con la Iglesia. Están casi relacionados, no digo que todos los hombres de la Iglesia sean iguales, ¿no? Pero muchos hombres de la Iglesia fueron Mm, partícipes y artífices de la historia más oscura de nuestra historia, ¿no? sí. De lo más doloroso, porque digo, el daño que se hizo sobre las personas que realmente lamentaron muchísimo la muerte de Eva, porque es a ellos a los que les hicieron daño. Eva ya no sentía nada en ese lugar, Claro. y en ese contexto y en ese momento, ¿no? Mm. La verdad que fue duro, sí. Sí, 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 sin dudas. Es una historia bueno, verdaderamente también lo que había sido, ¿no? La persona, lo que representaba Evita, sin lugar a dudas, bueno, la trascendió a ella en su vida, ¿no? Después de muerta seguía generando este tipo Sí, de situaciones que y todavía verdaderamente hoy, son, ¿no? sí, hoy en Todavía día. hoy. Pero digo, niveles como que irrisorios, ¿no? Ya, Sí, pero sí, bueno, de ¿no? odio Claro, irracional, viste, la eso verdad, mismo. sí, Cosas que no se terminan de comprender a tal escala, pero bueno, que sí. ocurrieron verdaderamente, la verdad, un reporte, Meche, impresionante de lo que ha sido esos años posteriores al fallecimiento de Evita, que bueno, yo quería saber, no sé si capaz tenés conocimiento o el dato al respecto de lo que fue la enfermedad, ¿no? El último tiempo de Evita, porque ella tuvo cáncer de cuello de útero, ¿no? Sí, Y, y bueno, a partir de lo que es lo que he podido estudiar o ver de la historia, ella misma seguía, ¿no? Con algunas presentaciones, con algunas actividades políticas, con esto de mantenerse cercana de la gente y demás, casi hasta último momento. Y la verdad que la enfermedad se la llevó puesta, por decirlo de una manera, pero digo, es como que fue un periodo de tiempo, el último de su vida, que fue bastante también impresionante por bueno, la fuerza de voluntad que le ponía, pero bueno, era una persona como que tenía una convicción, debe haber sido, ¿no? Una pareja, Eva con Juan Domingo Perón, sí, no, 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 para el olvido mejor, mejor conocer para el olvido, la ni estar intimidad, cerca. no te la regalo, te digo, ¿no? Porque eran dos personas, claro, que tenían un poder de convicción y los ideales obviamente eran bastante fuertes en ese sentido, pero eso me Yo llamó creo la que atención, ¿eh? en realidad lo que pasa es que primero nadie muere en la víspera, ¿no? Claro, Evidentemente vino a cumplir ese rol fundamental para la historia de los argentinos, vino a cumplir y se fue, ¿no? sí, A mí se me ocurre pensar, en este momento de mi vida se me ocurre pensar eso, que no es casualidad que nos crucemos con personas claro, así, ¿no? Y que nos dejan cosas tan importantes. En este caso, como te decía al principio, digo, generadora de espacios y de derechos para las mujeres. Alguien dotado de una generosidad tan grande que pudo aceptar que su compañero recibía presiones por parte de la milicada argentina para que ella no fuera vicepresidenta por el día del renunciamiento, digo, ¿no? ujú, Pero ella estaba enferma, Eva. O sea, claro, Eva se sintió mal y no dijo que se sentía mal. claro. Y aparte no nos olvidemos que estamos hablando de una época en la que el cáncer no tenía los cuidados paliativos que tiene hoy, Sí, sí, sí. Sí, claro, ¿no? por eso. Entonces, digo, más allá de ella no decir nada de la fuerza y de la fortaleza y de la energía que le pusiera, Mm, estamos hablando de una enfermedad que en el año 50 no tenía cuidados paliativos, claro. Sí, ¿no? Si nos ubicamos en tiempo y espacio hoy, todo esto se previene, con sí. controles, ¿no? Sí, sí. Pero en ese momento no. Entonces,
Se me ocurre pensar que, primero, que las cosas pasan por algo, fue mucho más grande lo que dejó que lo que se llevó, y por otro lado, que son cosas por las que tiene que pasar una nación, tal vez, ¿no? Y todavía hay cosas que no aprende igual. Sí, sí, sí. La verdad que es muy cierto. Bueno, lo que ha logrado, la huella que ha dejado Eva en la historia argentina, sin lugar a dudas, que será recordada por siempre. Seguro. Y también queda como estas imágenes, ¿no? Que están circulando aquí a través del streaming, de lo que era Eva allí en el balcón, y bueno, la gente en este caso, que la iba a ver en la plaza, y lo que generaba, lo que despertaba, ¿no? Sí, Que en algún sí, punto no sí, tiene una forma de buscarle la explicación, era algo sí, que transmitía, era una energía. tal cual, La tal verdad cual. que sí. Bueno, a ver, Era eso, sí, era todo eso. acá llegó un audio, no sé si está relacionado con el tema que venimos comentando, es de Leo. Lo comparto a ver si es también en referencia a Evita, esta historia verdaderamente. Hola Nico, muy triste lo de Vita porque pudo más el odio que el amor. Y es triste porque es lo que se observa a veces en la sociedad, y eso que no soy pesimista para nada, ¿no? Pero cómo prevalece a veces el odio sobre el amor, ¿no? Mm. Bueno, buenas noches Nico, buen programa, ¿eh? Chau, chau. Un abrazo para Leo de Espeleta, ahí Cuánta siempre presente. razón que tiene. Qué comentario, ¿no? Sí, total, Porque es atinado total. también a lo que venías comentando, también en base a esta historia que es tremenda, o sea, de lo que Sí. fue, nada, estos episodios con el cadáver de Vita, con el cuerpo, verdaderamente es increíble. Ujú, ujú. Muy Es duro para duro, es todos, duro. porque Sí, sí, digo, sí. otra vez, el daño se hacía al que estaba acá, ¿no? Mm, claro, Imagínate, desaparezca el cuerpo de alguien que vos amás. claro. Sí, sí, sí. Sí, aparte el nivel, justamente eso, el nivel de odio del otro entorno, ¿no? Del otro sector Sí, 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 terrible. que llega a esa instancia, ¿no? De locura, ¿no? Creo que bueno, hay que superar, por favor, esas formas de resolver algunas Pero cuestiones. también pero digo, también hay que decirlo para Sí, que se entienda sí, y obvio. se sepa cuáles son los niveles de odio que se Sí, manejan en sí, sí. algunos sectores de la Argentina, porque esto no es de Coneva, esto es histórico, Claro, sí, obvio. ¿no? Sí, sí, sí. Esto viene de antes, viene Sí, de sí. cuando San Martín tenía con él peleando a los criollos y a los indios.